amigos, bienvenidos a una entrega especial de Ministerios Integridad y Sabiduría. Mi nombre es Elaine Moscoso y estoy en compañía del pastor Miguel Núñez, quien hoy estará con nosotros en calidad de médico, internista e infectólogo. Hola pastor, ¿cómo está? Hola Elaine, bien interesado en hacer este programa para traer orientación a la población, no solamente de nuestro país, porque ahora con los medios de comunicación pues las cosas se extienden rápidamente internacionalmente, Así es. para traer un poco de tranquilidad en medio de esta pandemia y de este pánico que se ha ido esparciendo y que en mi opinión no tiene razón de ser como pánico, no es que no tenga razón de ser en términos de medidas estrictas a tomar, pero lo que es el pánico que no nos ayuda no es algo que tampoco está estadísticamente justificado, como vamos a estar viendo a lo largo de nuestra presentación. Así es, esta entrega la hemos denominado COVID-19, el enemigo invisible, y ciertamente queremos iniciar entonces usted hablándonos acerca de qué es el coronavirus y básicamente qué podemos conocer y cuál es la realidad actual. Bueno, comencemos hablando de lo que es un virus. Un virus es una partícula microscópica que básicamente tiene o un ADN, una cadena de ADN o de ARN, en este caso es ARN, y tiene una envoltura proteica, tiene proteína en su envoltura, y entonces ese virus requiere de una célula donde pueda penetrar para sobrevivir. En otras palabras, el virus es acelular, no tiene célula, es tan pequeño que ni siquiera alcanza el tamaño de una célula. Ahí en pantalla nosotros podemos ver estas protrusiones, ¿verdad?, que el virus tiene, que son proteínas que él usa para adherirse a receptores de las células humanas, en este caso, o de animales, en otros casos. Y entonces es esa apariencia que tiene en la superficie, ¿verdad?, en la membrana, lo que le dio el nombre de coronavirus, de ahí viene su nombre. Es una familia extensa, unas 69 especies existen. La gran mayoría de ellas realmente infecta animales, pero hay unas 7 especies que han logrado infectar al ser humano, que es donde estamos hoy con este nuevo coronavirus que está causando tanto escándalo a nivel internacional. Así es, y en enero de este año el mundo despertó a la realidad de que China estaba en medio de este brote y algo que aparentemente inició en diciembre y que terminó afectando a más de 80,000 personas en esa nación y luego ha ido esparciéndose a más de 175 países y con más de 200,000 casos hasta ahora. Así es. ¿Usted qué tipo de información maneja en la actualidad? ¿Cuáles son las cifras oficiales? Bueno, la cifra pasó de ser una, o mejor dicho, el brote pasó de ser una epidemia local a ser una pandemia. Lo que establece la diferencia de una cosa a otra es que la epidemia comienza a extenderse y cuando pasa a 3 regiones distintas, pues entonces se habla de una pandemia. Se sabía que probablemente la epidemia que comenzó en China se iba a expandir. La pregunta era qué tan rápido y cuántas zonas iba a abarcar. Hoy en día prácticamente el mundo entero ha reportado la presencia de este coronavirus, que tiene una serie de síntomas y tiene una serie de complicaciones con una mortalidad de la cual también necesitamos hablar en este programa. Pero hoy en día no hay duda de que hay múltiples ciudades, múltiples países, unas están siendo afectadas más que otras, que tiene que ver mucho con la edad poblacional de cada región, y es donde nosotros nos encontramos hoy, en el principio de una epidemia. Tenemos que pensarlo de esa manera. Nosotros no estamos viendo el pico de la epidemia o de la pandemia. Estamos iniciando. Estamos iniciando. Si te lo imaginas como una montaña, estamos en la falda de la montaña. Todavía nosotros no hemos alcanzado el clímax y ahora está por verse con las medidas y las restricciones que se están tomando, qué tan rápido vamos a llegar a ese clímax o qué tan rápido podemos hacer que la curva pueda ser aplanada, por así decirlo, de manera que nos permita manejarla de una mejor manera. ¿Tiene Latinoamérica más posibilidad de manejar con más certeza o cuidarse? Porque ya tenemos una historia detrás, ya tenemos a China que está como que pasando, tenemos el caso de Italia, ya vemos el caso de España, o sea, tenemos historia y nosotros estamos como 10 días o quizás 14 días detrás de ellos, o sea, tenemos más posibilidades de poder hacer frente o vamos a experimentar el mismo pico. Bueno, yo creo que nosotros tenemos más información para enfrentar, pero lamentablemente tenemos una población menos educada, menos disciplinada, y tendríamos que ver si Latinoamérica realmente va a darle el frente necesario con medidas sumamente estrictas y respetadas, ¿verdad?, como otras naciones lo han podido hacer. Pero ciertamente la información hoy, a marzo, finales de marzo, por así decirlo, de este año,
es mucho mayor que lo que se tenía en enero. Es increíble la cantidad de información que se ha podido recolectar en 2 meses y medio Algo que de nos esta ayuda es epidemia. eso, la globalización, las redes sociales, o sea, hay mucho manejo de la información y básicamente he visto videos de personas en Italia que hoy dicen, si hubiésemos hecho lo que teníamos que haber hecho en un momento determinado, quizás no hubiésemos tenido tantos casos. Entonces, esa es la información que Latinoamérica está recibiendo en el día de hoy, que está entonces en cuarentena. O sea, apenas nosotros aquí en República Dominicana estamos comenzando lo que sería este periodo de cuarentena, pero yo creo que el manejo de la información nos da esa ventaja de aprender de lo que ha pasado en las otras naciones para poder quizás con mayor cautela y más conciencia de la gravedad o no de la enfermedad, saber cómo enfrentarla. Sí, definitivamente el mejor manejo de esto es prevención, pero la prevención necesita, como mencioné, disciplina, conciencia, pero también necesita que la población se pueda calmar. Yo creo que nosotros tenemos una población en pánico porque no ha sabido interpretar necesariamente la información que le ha llegado, y esta es la primera vez que nosotros estamos enfrentando una pandemia en vivo, Así es. porque los medios de comunicación no Exacto, existían. exacto. Entonces ahora tú estás en vivo viendo el desarrollo de esta pandemia, y lamentablemente eso no ha contribuido a mantener a la población calmada. Hablemos entonces un poco acerca de transmisión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es que se comporta este virus? Bueno, la transmisión se da mayormente de persona a persona, alguien que tose, alguien que estornuda, y entonces si tú tienes un contacto cercano que ha sido definido, alguien que está como a 6 pies de distancia de ti, por un periodo de tiempo. Eso no quiere decir que ya, porque yo estoy contigo y tú estuviste positivo, que ya yo tengo el virus. No, se requiere un tiempo en contacto. Y ese contacto cercano se ha definido como 1 hora o 2 horas, dependiendo de a quién tú leas, pero es un contacto que toma tiempo. Entonces, esa es una manera. La otra manera es que gotas de saliva, secreciones, puedan caer encima de una superficie como esta, y que luego yo la toque, un manubrio de una puerta, y que luego yo tome esas manos y me la lleve a los ojos, me la lleve a la nariz, me la lleve a la boca. Entonces el virus entra a través de mucosas, que pueden ser los ojos, la mucosa nasal, pueden ser los labios. Entonces esa es la razón por la que hay esta recomendación de usar mascarillas cuando queremos evitar la transmisión. Claro, Entonces, definitivamente, mientras más contacto social tenemos en cualquier región, mayor el chance de que las personas lo puedan transmitir de una a otra. Y esa es la razón por la que China cerró tempranamente ciudades enteras, así hasta es. el punto de tener 56 millones de habitantes encerrados. Encerrados. Ujú. Pero eso resultó, porque Así China es. tiene más de una semana parada en 80,000 casos y tanto, no ha llegado a 81,000 prácticamente. Y ayer reportó su primer día donde no se reportó ningún caso nuevo, algo que nadie quizá podía imaginar. De manera que sus medidas resultaron. Yo creo que es posible que ellos vean una segunda ola del virus en la medida que la gente comienza a circular de nuevo, pero eso está por verse. ¿Cuáles serían los síntomas entonces? Mucha gente he recibido información vía las redes sociales de saber distinguir entre lo que es la influenza, un resfriado común, y lo que es entonces el COVID. ¿Cuáles serían los síntomas que podrían alertar a una persona, ya sea para autoaislarse o para realmente ir a una urgencia Bueno, uno de médica? los problemas es que, para comenzar, hay una población significativa, como de un 20%, que no va a experimentar ningún síntoma. Entonces, estos serían pacientes asintomáticos, subclínicos. ¿Son pacientes que están supeditados a una edad o no necesariamente? No necesariamente, pero obviamente mientras más edad tiene el paciente, sobre todo de los 65 años en adelante, más chance él tiene de manifestar la enfermedad y de tener quizá un caso más severo. ¿Podríamos decir que el virus se comporta en cada paciente de una manera diferente dependiendo de su sistema inmunológico? Bueno, yo creo que hay varios factores que influyen. Uno es el inóculum, el tamaño del inóculum. No es lo mismo que yo te tosa de frente, ¿verdad? A una distancia bastante corta, o una pareja de esposos donde uno esté positivo y el otro negativo, y hayan compartido besos y abrazos y demás, o vasos quizá. ¿Eso sería la carga viral? Esa sería la carga. Bueno, la carga La viral carga es la viral cantidad de virus circulando en la sangre. Ok. Pero el inóculum es la cantidad de virus que yo recibo, o de bacteria, que yo recibo en un momento dado. Entonces, eso es un determinante, definitivamente, el inóculum. Otro determinante es el sistema inmunológico, definitivamente,
Otro determinante sería enfermedades de base, paciente con diabetes, con fallo renal, Hipertensión. con cáncer, con hipertensión, pacientes obesos, fumadores, enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con trasplantes, cáncer. Bueno, esos son pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado o predispuesto. En el caso del diabético y del hipertenso, es quizá un poco más complicado. Hay unos estudios nuevos saliendo, no voy a entrar en los detalles, pero quizá tenga que ver con el mecanismo de algo que se llama angiotensina y sus receptores en la célula, que juegan un papel porque el virus parece usar esos receptores para hacer su entrada. No hemos hablado de los síntomas todavía. No, no hemos hablado de los síntomas, pero si podemos resumir un poco los síntomas, o si usted entiende que debemos ir a una pausa y entonces dejamos los síntomas para otro episodio, podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer un resumen y entonces en un siguiente episodio pudiéramos de nuevo repasar esos síntomas y continuar. De acuerdo. Los síntomas son muy parecidos a lo que sean los síntomas de una gripe inicialmente, pero pudiéramos hablar de algunas cosas que son más comunes en una gripe, un resfriado, y menos comunes en el COVID. Los síntomas principales del COVID es fiebre, probablemente el 99% de los pacientes, de acuerdo a las estadísticas revisadas, tos, una tos seca y mucho cansancio. Eso sí es parte del virus. El cansancio es parte de múltiples virus, de manera que no es un síntoma específico. La tos también. Pero por otro lado, la congestión nasal, muy típica del resfriado común, no es típica del COVID. Eso no quiere decir que no aparezca un caso por ahí, Claro. pero no es típica del COVID. Las cefaleas o dolor de cabeza pueden estar, pero tampoco es sumamente frecuente. Náusea, vómito, diarrea puede ser parte del COVID, pero de nuevo no son los síntomas principales. Fiebre, tos, cansancio, dolores musculares. Si yo tuviera que enlistarlos en términos de frecuencia. Entonces, más la historia sea de viaje o contacto con personas que hayan resultado positivas, esas son las cosas que debemos tener en cuenta. Excelente. Vamos a hacer una pausa entonces y entonces en el próximo bloque o episodio vamos a hablar acerca de por qué es tan alarmante esta situación y cómo protegernos, cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar ante esta pandemia. ¿Cómo no? Gracias por estar con nosotros.